tiempo nos interesa saber cómo están viendo ustedes las disponibilidades de recursos para atender la pandemia, porque en algunas de las regiones, en Arica en concreto, ahora en Iquique, seguro hemos sabido, en Tarapacá también, y también en Magallanes estamos viviendo momentos algo difíciles, no así en Aysén, ni tampoco demasiado en los territorios especiales, pero hay tres regiones que están bastante complicadas y por eso que es importante que usted nos pueda informar tanto sobre la situación como sobre la disponibilidad de recursos. Le ofrezco la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A través suyo, saludo a los honorables senadores. Yo tengo una presentación, no sé si la tienen ahí para poder abrirla, porque creo que va a facilitar la presentación. Bueno, en términos generales... ¿Sí? Perfecto. Está muy bien, sí. Ya. Voy a hacer una presentación y después, si quieres, me pregunta, quiero hacer una exposición acerca de cuál ha sido la situación epidemiológica de las distintas zonas y territorios extremos. Estamos hablando de Arica, Tarapacá, Palena, Chiloé, Aysén, Magallanes, y también voy a referir a los territorios especiales, Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández. La siguiente, están pasando... Vamos a partir por Arica, Parinacota. Bueno, como dijo recién el senador, cuál es la situación que hemos tenido en Arica de las últimas semanas. Arica tuvo un incremento de casos en un principio, en un momento importante, principalmente producto de varios focos. Uno de ellos fue el traslado, ¿cierto?, de personas migrantes que se iban a desplazar a otros países y tuvieron que quedarse retenidos, principalmente peruanos que estuvieron retenidos ahí, y eso produjo un foco de aumento de casos que afortunadamente ha sido controlado. Cuando vemos la situación de Arica, el número de casos confirmados totales, 353, la tasa de incidencia acumulado. ¿Qué significa la tasa de incidencia acumulado? Todos los casos que han habido hasta ahora. ¿Cuál es el número importante de mirar? La tasa de incidencia actual, es decir, cuántas personas hoy día están contagiadas en relación a la población. Esa es la incidencia actual y ese es el número que nosotros miramos. En general, hemos visto que cuando nosotros pusimos Arica en cuarentena, la tasa de incidencia era sobre 40 por 100.000 habitantes, y lo que hemos visto que esta tasa ha ido disminuyendo en forma considerable, principalmente después de las últimas semanas que estuvo en cuarentena. Hoy día se comunicó que ya Arica sale de cuarentena el día viernes, y aquí una cosa súper importante. Sabemos que la cuarentena es la medida más estricta que puede tener una comuna, una población, pero sin embargo hay una serie de otras medidas que es fundamental que las personas sigan respetando una vez que salen de la cuarentena e incluso antes de entrar en cuarentena. Estamos hablando del distanciamiento social, que no hayan aglomeraciones, que las personas usen mascarilla, que en los lugares cerrados no visiten a los adultos mayores, o sea, una serie de medidas que son fundamentales mantenerlas en el día a día. Y aquellas personas que estrictamente no necesitan salir por una cosa de trabajo o una cosa de enfermedad o situaciones particulares, la idea es que se queden en sus casas. Hoy día, antes de seguir, hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Seguimos teniendo en Arica y vamos a seguir teniendo, son las aduanas sanitarias. ¿Qué son las aduanas sanitarias? Aquí, para poder entender el lenguaje, aquí tenemos las aduanas sanitarias, que son controles sanitarios donde las personas tienen que llenar si tienen algún antecedente de haber venido a algún lugar donde hay una alta concentración de casos, se le hace una evaluación sanitaria, se le toma la temperatura y se hace un control también del punto de vista de carabineros para ver si esa persona tiene o no tiene que estar en cuarentena. La información de las personas que son casos confirmados es información muy confidencial. Sin embargo, la PDI y Carabineros, a través de los tribunales, nos han solicitado, nos han exigido tener esa información reservada para poder fiscalizar a las personas que son casos confirmados o personas que son viajeros o personas que son contacto estrecho, que sí o sí tienen que mantener cuarentena. Y es por eso que se han hecho un montón de fiscalizaciones y de esa manera se han encontrado algunas personas que son casos confirmados. Bueno, tenemos 3 aduanas sanitarias, tenemos una aduana aérea, una aduana marítima, tenemos una aduana en el terminal de buses. Eso es muy importante, que las personas se suben a los buses,
se controla la temperatura y en total tenemos, por lo tanto, 6 aduanas sanitarias. Y tenemos, como dije recién, la cuarentena territorial de Arica, que terminaría su cuarentena este viernes a las 22 horas. La próxima. Ahí. Bueno, en el fondo, esa es la concentración, ese es el mapa cuando uno ve el número de casos confirmados según la comuna de residencia. Como vemos, es el mapa donde se habían concentrado los casos, sigue siendo Arica. Si vemos las otras comunas de la región, la verdad que los casos son bastante menores. No hay ninguno que se sepa en realidad, no existen. Sí, Creo entonces, que no existen en las otras sí, comunas. No hay caso. Entonces, Arica, ahora es súper importante igual mantener la restricción o el control de las personas que salen de la comuna de Arica, porque sabemos que lo que pasa a veces es que esto se puede extender a otras localidades de la región. Con respecto a la red asistencial en la región, hoy día tenemos una red asistencial que puede dar respuesta al número de casos que tenemos hoy día. No se había estresado la red asistencial desde el punto de vista de camas UTI, pero cada una de las comunas tenemos que ir vigilándolas y midiéndolas de una manera muy focalizada, porque lo que no puede pasar es que aquellas comunas que salen, sobre todo cuando salen de cuarentena, vuelvan a aumentar los casos. Lo vimos en la región metropolitana. Estuvimos en cuarentena en Las Condes, Vitacura, La Barnechea, que estuvieron varios tiempos sin cuarentena, pero sin embargo ahora volvieron a aumentar los casos en forma considerable, por lo tanto volvieron a entrar. Así que esta es una buena noticia para Arica, pero tenemos que mirarla con mucho cuidado y ojalá que se sigan respetando las medidas. La siguiente. Tarapacá. Vamos a Tarapacá. En Tarapacá hemos visto una situación compleja, principalmente cuando vemos ahí en Alto Hospicio y en Iquique. Cuando vemos en Alto Hospicio, a la fecha, Alto Hospicio, ustedes saben, tiene una población de 129.000 habitantes, a la fecha tenemos 188 casos confirmados, pero tenemos casos activos, que en el fondo son los importantes hoy día. Tenemos 94 casos actuales, que son los que pueden contagiar. Eso significa una incidencia de 72,3, que es sobre las tasas que venía teniendo. Por lo tanto, la situación particular de Alto Hospicio es preocupante, siendo una comuna tan chiquitita, 94 casos en una comuna tan pequeña, vulnerable, porque las personas viven sí con más dificultad de poder mantener las cuarentenas, porque aquí cuando nosotros decidimos poner en cuarentena, es importante decir que hay una serie de variables que evaluamos. Uno, la incidencia, qué tan alta o baja la incidencia. Lo segundo, el incremento de esa incidencia en relación a las semanas anteriores, cuánto han crecido los casos. La tercera variable es qué tan concentrados están los casos, si están concentrados por kilómetro cuadrado en una parte de la comuna. Y la cuarta variable que es fundamental es la respuesta sanitaria. ¿Qué tan estresado está el sistema sanitario para poder atender esa población? Bueno, y hoy día la verdad que todas las variables en general, lo que hemos visto en Alto Hospicio y también en Iquique, que tenemos también una incidencia actual de 92,2, tenemos hoy día 206 casos actuales, ha ido aumentando en forma considerable en las últimas semanas en Iquique, y también tenemos un sistema de salud que ya se está viendo un poco más estresado producto del número de los casos. Aquí también tenemos una situación particular en Iquique, que fue el campamento de la llegada de alrededor de 600 personas de Bolivia para poder trasladarse a su país, y ahí ha habido un brote que ha sido importante. Sabemos que las personas se están aislando, se han manejado los casos confirmados, los contactos estrechos, pero ha producido un impacto no menor en la población con respecto a ese tema. El resto de las comunas, la verdad que están bastante tranquilas. Tuvimos en algún minuto un brote en Pica. Pica es chiquitito, pero afortunadamente el número de casos nuevos no ha sido tan importante. Y las medidas que tenemos, sí, una aduana sanitaria, una aérea, una marítima, una en el terminal de buses, por lo tanto tenemos 6 aduanas sanitarias, 2 terrestres. Eso permite llevar cierto control de las personas en sus traslados, en sus movimientos. Sin embargo, igual, debido a la situación que tiene Iquique y Alto Hospicio, se decidió colocar cuarentena a partir también del día viernes 15 de mayo, en un comienzo por 7 días, y vamos evaluando cómo se va comportando la situación epidemiológica. La siguiente, bueno, ahí tenemos el mapa
¿Dónde están concentrados los casos? En Iquique y Alto Hospicio, están ahí concentrados los casos principalmente. La siguiente, después vamos a ir a ver la provincia de Palena. ¿Qué es lo que vemos en la provincia de Palena? La provincia de Palena está bastante tranquila. Tuvimos un caso confirmado en Chaitén. Hoy día, como ustedes ven, la disidencia actual es 0, no tenemos caso, así que la verdad que la situación está bastante tranquila. Sí tenemos 2 aduanas marítimas, que es importante seguirlas teniendo por el flujo que hay a través de esa área, y también tenemos 3 aduanas terrestres, lo que da un total de 5 aduanas. Las aduanas sanitarias han tenido un rol muy importante en el control, a pesar que no implica que a través de la aduana sanitaria las personas no puedan circular, pero sí inmediatamente el tener un control hace que las personas tengan mayores precauciones, y sobre todo ha tenido un control de aquellas personas que sí tienen que estar en cuarentena y por algún motivo no la están cumpliendo. La siguiente, la provincia de Chiloé. Antes me dicen que llegó la senadora Vesperger. Ah. Ahí la veo, sí. Por lo tanto, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Estamos ya constituidos con el quórum necesario. Diga, por favor, señora secretaria. Con respecto a la provincia de Chiloé, ustedes pueden ver ahí que donde está habiendo un brote hoy día, principalmente, es en Ancud, en la comuna de Ancud. El número, tenemos 37 casos, no son tantos casos, pero sí están produciéndose un brote en la comuna de Ancud. ¿Qué es lo que está haciendo hoy día la autoridad sanitaria local? Hay que decir que la cuarentena es la medida más estricta y más dura para contener un brote, pero hay una serie de medidas que en general se toman cuando los brotes no son muy importantes. Y una de las medidas importantes para poder contener, es fundamental, es aislar a las personas de los casos confirmados. Si uno logra aislar a los casos confirmados y los contactos estrechos, uno puede contener un brote sin necesario poner esa comuna en cuarentena. Y esa es una de las ideas. ¿Y cómo lo aísla? Toma a las personas, las lleva en su casa puede ser, si no tiene las condiciones, que las lleva a una residencia sanitaria de aislamiento para que cumplan los 14 días de aislamiento. Eso a veces es difícil porque las personas, por motivos obvios, les cuesta irse de su casa 2 semanas, dejar su familia, pero es la forma más efectiva de poder contener un brote, sacar a las personas de sus hogares, de sus casas, aislarlas durante 14 días, cosa que el brote no se disemine dentro de la localidad, y tampoco pueda no colocarse esa comuna en cuarentena, que es un impacto que tiene una incidencia en un número mayor de la población. Pero Ancud lo estamos mirando con mucho detalle, se están tomando una serie de medidas de aduana sanitaria, y lo otro que también hemos tenido ahí, tenemos dos aduanas aéreas, 2 aduanas marítimas, y tenemos además un cordón sanitario para la provincia de Chiloé. ¿Qué significa un cordón sanitario? Que es una medida más estricta que la aduana. Significa que ese cinturón sanitario impide que las personas que están adentro salgan y que las personas que están afuera entren, salvo algunas situaciones particulares. Estamos hablando abastecimiento, problemas de salud, que son exclusiones que tienen un impacto principalmente en el abastecimiento, salud y en otro tipo de cosas. Pero en estricto rigor, el cordón sanitario lo que busca es aislar ese lugar para que no lleguen personas de afuera a contagiar, o cuando en esa comuna hay muchos casos, que no salga la gente de ahí a contagiar. Cuando tenemos cordón sanitario en la región metropolitana, en los fines de semana principalmente, el objetivo es que las personas de la región metropolitana no salgan a otros lugares, sus segundas viviendas, con la posibilidad de poder contagiar. La siguiente. Bueno, ahí tenemos el mapa. No avanza. Ahí tenemos el mapa del número de casos. En general se ve bastante clarito, salvo en Ancud, que tenemos una incidencia un poquito mayor, como yo comenté recién. La siguiente. Si nos vamos a Aysén, en términos generales, Aysén afortunadamente está bastante tranquilo. Vemos que tenemos actualmente el número de casos activos, porque en el fondo hemos tenido casos en distintas partes de la región. Principalmente hemos tenido un caso en la comuna de Aysén, pero hoy día la verdad que tenemos un caso que está activo,
pero la tasa de incidencia es prácticamente cero, por lo tanto no tiene un efecto en la salud. Lo que sí que tenemos un control muy importante de aduanas sanitarias por la cantidad de entradas que tiene esta región. Hay 2 en el paso fronterizo, 2 aéreas, 7 marítimas, un terminal de buses y 4 terrestres. Hay que recordar que Chile tiene bloqueadas las fronteras para todas las personas extranjeras. Las personas que pueden entrar son los chilenos que viven afuera o los extranjeros que tienen residencia en Chile. Así que desde el punto de vista de paso fronterizo, el número de personas que entran hoy día es bastante menor, lo que ha permitido contener el brote en un lugar donde tiene mucha interconexión, principalmente hacia Argentina. En Caleta Tortel fue la primera comuna que establecimos una cuarentena, eso fue como un hito, ¿no? Y principalmente fue en un momento porque en Caleta Tortel hubo un brote en un crucero, una persona se bajó del crucero, estuvo circulando por todo Caleta Tortel y se decidió, por ser una comuna tan pequeña, aislada, con dificultad de acceso, con una red sanitaria que era bastante vulnerable. Sin embargo, afortunadamente, a pesar que tuvimos ese turista que circuló por toda la comuna de Caleta Tortel, no tuvimos casos, nunca tuvimos casos secundarios a esa persona que estuvo circulando. Así que cumplió los 14 días, Caleta Tortel salió y hoy día no se encuentra con cuarentena, con ninguna medida especial. La siguiente. Y ahí está el mapa de los casos donde están concentrados. Nos vamos ahora a la región de Magallanes. En la región de Magallanes, bueno, ahí está la senadora Goich, conoce perfectamente la situación de Magallanes, ahí hemos tenido el brote, que hemos tenido 2 brotes, uno en Punta Arenas y otro brote en Puerto Williams. En Punta Arenas, hoy día, llegamos a tener 858 casos confirmados, llegamos a tener una incidencia acumulada de 604. Hoy día, la verdad que tenemos 138 casos actuales con una incidencia 97 y de los casos actuales son 136. Hoy día es importante, estamos mirando con mucha rigurosidad Punta Arenas. Punta Arenas salió recién de la cuarentena, tuvo una cuarentena muy larga, costó que bajaran el número de casos activos, tuvimos una situación de demanda asistencial muy, muy estresada. Se hizo una serie de gestiones, se llevaron ventiladores, pero de la semana pasada a esta semana ha tenido un pequeño aumento de 4%, muy menor, pero tenemos que seguir mirando Punta Arenas con mucha rigurosidad porque esperamos que no sigan aumentando los casos. Aquí el comportamiento de la ciudadanía es vital, es vital. Ojalá que las personas aprendan a vivir lo que hemos llamado de una manera distinta, que no salgan de sus casas si no lo necesitan. Yo me imagino que en el invierno en Punta Arenas, que hace mucho frío, las personas tienden a más quedarse en sus casas, pero esperamos que sea así, porque lo que no queremos es volver a poner a otras comunas en cuarentena, que es una medida de verdad durísima, durísima, y tiene un impacto no solamente en la vida de las personas, sino que tiene un impacto en salud brutal, en salud mental, tiene también hemos visto, por ejemplo, otros impactos que estamos viendo, que las mujeres, por ejemplo, no se están haciendo los PAP. Y eso, bueno, produce por temor. Entonces estamos mirando una serie de otras enfermedades que de verdad que está produciendo un impacto. La cuarentena ayuda a contener el coronavirus, pero por otro lado tiene un impacto de salud muy importante en otras patologías. Bueno, tuvimos también en Puerto Williams, tuvimos un brote que afortunadamente fue contenido. Ahí están, hoy día llegamos a tener 20 casos confirmados. Eso fue un brote que partió por personal de salud. Nosotros de aquí del Ministerio de Salud mandamos un equipo de salud pública para apoyar en Puerto Williams. Fue una doctora, fue un epidemiólogo, para poder hacer sobre todo la comunicación de riesgo con el personal. Allá tienen un muy buen equipo, no hay nada que decir, muy buen equipo de trabajo, de vigilancia epidemiológica, hicieron un seguimiento y contuvieron. Hay que decir que Puerto Williams se alcanzó a estar una semana en cuarentena, pero contuvieron el brote muy bien, estando solamente una semana en cuarentena y tomando todas las otras medidas y haciendo vigilancia.
Hoy día hay un caso activo, esperamos que siga así y que se siga haciendo esa vigilancia para no tener que poner de nuevo esa comuna en cuarentena. Ahí están las medidas que tenemos, que hay, bueno, está un cordón sanitario que está en Puerto Williams, hay un cordón sanitario en la zona urbana de Punta Arenas, es decir, las personas no pueden entrar y salir. Ahí mostré que estuvo en cuarentena, y Punta Arenas también, las fechas que estuvo en cuarentena, Punta Arenas y Puerto Williams. La siguiente. Vamos a la siguiente, ahí está el mapa que muestra un poco detalle donde se presentan los casos. Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández. En Isla de Pascua hemos tenido brotes, de hecho Isla de Pascua hoy tuvo en cuarentena Isla de Pascua, y ahí hay que decir, bueno, principalmente a pesar de tener pocos casos, Isla de Pascua se decidió poner una cuarentena territorial, principalmente, más que por el número total de casos, sino que por el aislamiento del punto de vista geográfico que tiene, y no contar con una red de salud que frente a un brote importante no hubiéramos podido responder oportunamente. Trasladar a una persona de Isla de Pascua para acá igual es un tiempo largo, es más complejo. Llegamos a tener 5 casos confirmados y afortunadamente hoy día no hay ningún caso. Lo mismo es en Juan Fernández, y las medidas son principalmente sanitarias, de control, de hacer seguimiento, y la situación está bastante controlada en ambas islas. En Juan Fernández no hemos tenido casos. La siguiente. Y aquí quiero mostrarles la última, un poco el resumen de los casos de las zonas extremas y territorios especiales, que muestra un poco la evolución. Cuando vamos, por ejemplo, a Magallanes, después de la cuarentena, como hemos visto que la mayor cantidad de casos son casos recuperados. Esperamos que esa parte roja se vaya disminuyendo, y en esa medida nosotros podemos llevar un buen control. A diferencia de Tarapacá, que vemos que todavía los casos activos son mayores que los casos recuperados, bueno, tenemos que ver la respuesta que hay frente a estas medidas que se están tomando. Recién se empieza a implementar el día viernes la cuarentena, por lo tanto, probablemente no vamos a ver resultados relevantes de aquí a más de una semana más. Arica, Parinacota también es una región que tuvo, hay que pensar que toda esa columna estuvo en rojo en algún minuto, o principalmente en rojo, y hoy día la Arica Parinacota, felicitarlo porque de verdad que ha tenido una muy buena respuesta. Y Chiloé, hoy día principalmente al PUT, lo estamos mirando con mucho cuidado y detalle, porque si siguen aumentando los casos vamos a tener que tomar medidas más rigurosas. Esperamos que no sea así. Eso, presidente, de mi parte. Muchas gracias, subsecretaria, con muy completo informe. Ahí están todos los bonos sanitarios. Sí, perfecto, sí. La verdad es que viene impresionante el resumen de Aduanas. El trabajo que ustedes están haciendo, lo debo decir francamente, creo que yo desconocía mucho de lo que estaban haciendo en general en el país en materia de aduanas sanitarias, en materia de controles, que en realidad ha permitido controlar bastante la pandemia. Yo creo que solamente voy a ofrecerle la palabra a los demás senadores, voy a decir algo al final, pero ofrezco la palabra si algún senador quiere hacer alguna consulta o alguna precisión sobre lo planteado por la señora subsecretaria. Senador Bianchi, lo veo por allá. Después, senador Berger, senadora Goich, y el senador que está aquí, ¿quién es el senador de Sandoval? Senador Sandoval, perdón. En ese mismo orden, entonces, senador Bianchi. Gracias, presidente. Bueno, saludar en primer lugar a la subsecretaria, reconocer el trabajo. Y cuando solicité el poder efectivamente tener con la subsecretaria, recoger información, a mí me parece muy bien la información que acaban de entregar, que en su gran mayoría uno, como ha hecho un seguimiento, la conoce. El problema y la preocupación es otro, por su intermedio, presidente, subsecretaria. La región de Magallanes y Antártica, chilena, va a tener meses probablemente donde la climatología juega un rol importante. Ya junio, julio e incluso agosto, hay momentos en que resulta imposible evacuar, resulta imposible entrar o salir de la propia región de Magallanes. En el caso de comunas como Última Esperanza, Puerto Natales o Porvenir, ocurre exactamente lo mismo. Los traslados, ayer se trasladó la madrugada
a un menor de 2 años y a otra persona, una señora que estaba embarazada, desde Natalia hasta Punta Arenas, pero esa situación no es posible tenerla en muchas semanas durante el invierno. Entonces, para ir terminando con la consulta, esta preocupación era la que yo le manifestaba al presidente de esta comisión y concordábamos con los demás integrantes, escuchar de usted no esta cifra, no estos datos estadísticos que se agradece, lo conocemos, sino que cuál es la planificación en la eventualidad de no tener la alternativa de entrada o salida, qué es lo que el Ministerio tiene programado, planificado para poder enfrentar realidades como la climatológica, le repito, en la región de Magallanes y Sumo Aysén, que debe estar en la misma condición nuestra. Entonces, ahí hay una preocupación, subsecretaria, que requiere de una planificación y esa no la tenemos, no la conocemos. Gracias, presidente. Saludar también a la subsecretaria, agradecer la información, agradecerle que esté con nosotros acá. Yo quisiera ser muy breve, creo que todos los senadores queremos hacer una consulta. Yo represento a la región de Tarapacá, que efectivamente, si bien partió tardíamente en contagios, hoy día está en una curva de alza todavía peligrosa. Y lo más que preocupa en la región subsecretaria es nuestra situación crítica en el sistema hospitalario. Usted bien sabe, tenemos un solo hospital, ese hospital está en Iquique. El hospital cuenta con 11 ventiladores, se consiguieron 4 del sector privado, de las 2 clínicas privadas. Sin embargo, 2 de esos estaban malos, por lo tanto son 13. Ya se reconvirtieron las máquinas de anestesia en respiradoras. Actualmente hay 14 COVID en ventilador mecánico y 4 de otras enfermedades. Por lo tanto, los 18 que están ocupados. Yo sé que el Ministerio tiene ventiladores disponibles y que el ministro lo ha dicho, que a nadie le va a faltar, que al levantar un teléfono y pedirlo van a estar ahí cuando se necesiten. Lo que pasa es que cuando uno representa zonas extremas, el que se mande cuando se pida o cuando se requiera significa 2, 3 o 4 horas que pueden significar también la vida de una persona. Entonces, yo quisiera saber si a regiones como la de Tarapacá, que está en alza, que esperemos que ahora pare con la cuarentena que se inicia el viernes, ¿está considerado que se le van a mandar más ventiladores? Y si es así, ¿cuántos serían y cuándo ocurriría ello? Gracias. Muchas gracias, senadora. Bueno, voy a saludar a la senadora Allende, al senador Soria, al senador Piuk, que también está ahí. Le doy la palabra a la senadora Carolina Goich. Presidente, también muy breve, yo comparto con lo que se ha planteado acá, más que saber lo que ha pasado, la preocupación es lo que viene. Yo quiero reconocer, además, hemos estado en permanente contacto con la subsecretaria y reconocer lo que hemos visto, sobre todo en Magallanes, donde todo indica que partimos antes con el contagio, eso significó además, por el movimiento turístico, de crucero y todo, que tengamos la mayor tasa de incidencia. Y cómo frente a cada uno de los momentos en que la red estuvo al límite, efectivamente se cumplió con los traslados, se cumplió con generar más equipamiento, pero eso fue en un contexto donde no teníamos la situación que hay hoy día en la región metropolitana. Entonces, creo que hay una preocupación que compartimos en general de regiones, pero especialmente en regiones extremas, es qué pasa cuando no está la capacidad de responder del resto de la red, que es lo que vivimos por lo menos en el caso de Punta Arenas hasta ahora. Lo que uno ve por los datos aquí en Santiago es bastante dramático lo que podríamos esperar. Entonces, ¿cómo se garantiza ahí que efectivamente la red va a poder seguir funcionando en el caso de Magallanes y va a tener los apoyos necesarios en ventilación mecánica, en personal o en la necesidad de traslado? Para mí esa planificación es fundamental en la medida en que en la región metropolitana veamos que la cobertura también o la capacidad hospitalaria se ve tensionada al máximo. Micrófono. ¿Aló? Falta micrófono, presidente. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? El senador Sandoval tiene la palabra, perdón. El senador Sandoval tiene la palabra. Ok, muchas gracias, presidente, y sumarme a los saludos también para la subsecretaria y para los senadores que nos acompañan en la comisión del día de hoy. Subsecretaria, tengo un par de temas que dicen relación con la senadora Órdenes. Realizamos un intenso trabajo
para procurar regularizar los vuelos hacia la región de Aysén. LATAM inició un vuelo a la semana y en junio ahora se incorpora también la empresa Sky. El tema está, subsecretaria, en que le mandé una foto, una gráfica, para que después lo vea en su WhatsApp, de las condiciones de cómo lo hizo LATAM. Realmente el avión va saturado, va absolutamente full. Hablando con la Seremi de la región, no queremos que esta necesidad de comunicación que tenemos nosotros, porque es una de las vías fundamentales, se transforme al final en un boomerang y termine siendo, ¿verdad?, fuertemente resistido al final por la comunidad. Si usted se fija en la foto que después le mandé, después lo puede ver con calma, el avión va full. Sky, en cambio, ellos determinaron realizar sus vuelos, pero que el asiento central no lo van a utilizar. Creo que eso mismo debe haber hecho LAN, porque la imagen que se genera hacia afuera, los pasajeros toman fotos, se meten en las redes e innecesariamente se genera una situación de conflicto que al final puede ser un boomerang para nosotros mismos. Yo creo que ahí falta, subsecretaria, que ante la existencia de estos vuelos se aplique quizás el mismo criterio que va a aplicar Sky en sus vuelos a partir de junio. Asiento del medio simplemente no se utiliza. Mire después con calma la foto que le mandé y se va a dar cuenta del problema que se genera. Lo segundo es que nosotros tenemos un problema adicional ahora y que dice relación con el tema invernal. El tema de la contaminación que nosotros vivimos todos los años en la región va a generar un insumo adicional al problema de la contaminación, del eventual problema con la pandemia. Y si bien es cierto, hemos tenido una situación bastante exitosa de manejo del problema en la región de Aysén, no queremos que estas pequeñas debilidades se transformen al final de cuentas en un problema por una falta de control o de supervisión adecuado. Y lo último, subsecretaria, esto me lo mandó el alcalde de Cochrane. Hace tiempo que se viene insistiendo en Cochrane, tiene un hospital nuevo, lleva varios meses en esa condición, y su alcalde, Patricio Ulloa, ha sido insistente en ver la forma de rehabilitar ese recinto. Está cerrado por un tema administrativo, que la Contraloría lo tiene en su poder, creo que es un tema fácil de resolver. Entiendo que hay temas ahí de reclamaciones, pero no se condice que tengamos una infraestructura de ese nivel sin uso y que el día de mañana pudiera ser un gran situación de aporte. Nos imaginábamos nosotros cuando usted informaba de la cuarentena, la primera cuarentena que se aplicó en Tortel, chuta, que habríamos echado de menos, ¿no es cierto?, haber tenido ese recinto plenamente habilitado. Esos tres temas nomás, subsecretaria, y creo, por su intermedio, felicitar al equipo sanitario que tiene en la región porque nos tiene en este nivel de resultados bastante exitosos y queremos que se mantenga. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra, ha pedido la palabra la senadora Allende, la senadora Orden y el senador Durana. Senadora Allende. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria. Lamento haberme incorporado más tarde, porque estábamos terminando de votar, como bien se sabe en la sala, en la sesión. Y quiero tres cosas preguntarle. Uno, nosotros le enviamos incluso un oficio a nombre de la Comisión de Zona Extrema, que la sesión pasada recibimos al alcalde Rapa Nui, quien pide que haya esta situación de alertas sanitarias, no, aduana sanitaria más permanente. Quiero recordar a la subsecretaria que incluso una polémica, pero enhorabuena, el alcalde Rapa Nui había hecho un tipo de testeo previo antes de embarcarse, lo que logró determinar 16 personas a la vez hace unos días atrás en un vuelo hacia Rapa Nui. Enhorabuena, porque si no eso habría significado que dieron positivo, me refiero. De ese testeo rápido significó que los derivaron, hicieron los PCR, resultaron positivos. En resumen, evitó contagio. Entonces él está pidiendo que esto sea más permanente, institucionalizado por el MinSal. Creo que es correcto, porque si estamos pensando en las condiciones de Isla de Pascua, 10.000 habitantes, un hospital que tiene apenas 16 camas, la lejanía, 3.500 kilómetros, lo amerita y creo que es razonable. Lo segundo, también decirle a la subsecretaria que se acordó por todos los senadores de la región de Valparaíso enviarle un oficio al subsecretario Zúñiga por la petición de los 4 ventiladores que hay compromiso de enviar invasivos que no han llegado porque se habilitaron las salas, se capacitó el personal, porque hay que considerar que el Van Buren es un hospital no solo de referencia para la región, sino que es donde recibe derivados de San Antonio y de otros lugares. Por lo tanto,
no puede estar al margen que tiene. Hoy día sí tiene capacidad para 2 más, pero hoy día Valparaíso está teniendo más de 1.123 casos ya acumulados de contagiados y 93 casos nuevos, y por lo tanto amerita, ha pasado a ser una región. Incluso el alcalde Char está pidiendo hoy día, a partir de ahora, en un tweet que acaba de enviar, pedir cuarentena total dada la condición. Como es frágil, creo que amerita aquello. Y lo último entonces era eso, si hay o no una opinión respecto a lo que incluso acaba de solicitar el alcalde, dadas las condiciones frágiles sanitarias que tiene, por supuesto, una comuna como la de Valparaíso, con la cantidad de habitantes y la fragilidad del hospital, comillas, considerando, digamos, la situación ya descrita. Bueno, muchas gracias, senadora Allende. Tiene la palabra la senadora Jimena Órdenes. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la subsecretaria y a todos los colegas presentes. Yo le quiero plantear lo siguiente, subsecretaria, porque probablemente la región de Aysén no aparece en una lógica de prioridad, dado que el número de contagios no aparece significativo. Pero por lo mismo, y a mi juicio, por una barrera natural sanitaria. Nosotros somos una región isla, en definitiva. Porque si uno ve los ingresos a la región, el primer caso fue por un crucero. Todos los casos obviamente son foráneos, menos el enfermero que atendió al primer caso del crucero. Y tenemos la oportunidad de tomar medidas bien concretas. Los testeos, lo han dicho todos los expertos, es una medida efectiva. Y en la región de Aysén solo se ha testeado el 0,6% de la población y en el país el nivel es de 1,6%. Entonces es más alto. Nosotros hemos insistido con la autoridad sanitaria, al menos los casos que ingresan a la región, que las cuarentenas sean obligatorias para los ingresos, porque cuando uno observa el ingreso marítimo, que es bien masivo, y el ingreso terrestre, no solo aéreo, al final las personas nos mandan fotografías y la verdad que uno queda bien preocupado porque uno tiene que asegurar la conectividad. En abril prácticamente era un vuelo diario. Hoy día eso me parece bien 4 al mes, que acá nadie abrió la región, se está cerrando, pero dando las garantías de conectividad. Pero si en el aeropuerto no va a haber, yo quiero saber cuál es el rol ahí de la autoridad sanitaria de disponer, incluso, ¿por qué no en el piso dibujar cuál es la distancia para las filas? Porque la verdad que las imágenes son bien preocupantes. Y eso, el 3 de marzo fue el primer caso en Santiago y hoy día hay 5 millones de personas en cuarentena. Entonces, creo que en la región, porque a mi juicio durante un mes se dieron mensajes errados en la región. No tenemos contagio, la lógica del paraíso. Yo creo que el mensaje tiene que ser distinto. Tiene que decir, de los testeos, que no son muchos, y el 30% se ha hecho en los últimos días a raíz del 8º caso. Entonces, siempre estamos reaccionando. Yo lo que propongo es tengamos un plan de acción, todos con un mismo discurso, pero creo que el mensaje, y en eso muy honesta, la autoridad sanitaria ha instalado la idea de un paraíso y después ¿qué se hace? Se responsabiliza a los ciudadanos. Y acá si uno dice, mire, no hay contagio, eso es verdadero, registrado en testeo, pero eso no quiere decir que el virus no vaya a llegar a una región. Ya ha ocurrido de Wuhan, ya pasó a todo el mundo y está en el país yo diría con ribetes bien preocupantes hoy día, sobre todo en la región metropolitana y otras regiones. Entonces, creo que es importante hablar de un plan de acción, testeo masivo, cuarentena obligatoria a aquellos que ingresan y en recintos habilitados porque se les está enviando a los domicilios. Yo me quedaría con esos puntos y creo que entre todos obviamente podemos avanzar, pero tenemos que colocarnos de acuerdo en un mensaje que sea claro, oportuno y con información adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Órdenes. Tiene la palabra el senador José Durana. Gracias, presidente, subsecretaria. Un cordial saludo. Primero, agradecer todo el esfuerzo que usted está realizando en beneficio del país. Y yo quisiera tocar 2 puntos que son bien sensibles para la región. El primero, saber si es que efectivamente el laboratorio ambiental, este es un laboratorio que se construye en el gobierno del presidente Piñera 1, producto de la contaminación de polimetales, y saber si es que está funcionando ok con las muestras para COVID-19. La verdad que en algún minuto hubo un impasse que se generó y poder difundir y dar a conocer de que efectivamente lo que se está testeando en el laboratorio ambiental por los profesionales efectivamente es parte del proceso y se está contabilizando en estos testeos que se hacen a la comunidad. Y lo segundo tiene directa vinculación con
la vuelta a la normalidad que va a tener la región de Arica y Parinacota a partir del viernes a las 22 horas, que específicamente se va a dar el día lunes. Obviamente va a haber mucha gente que va a volver a trabajar y en esto quisiera saber si es que efectivamente están validados los protocolos sanitarios que en algún minuto comenzó a difundir el Ministerio de Economía y que tendrían el visto bueno de parte del Ministerio de Salud. Hay personas de los barrios comerciales, hay personas de las ferias, de la galería, del mundo de Ajima o del Apia, que ellos en un minuto, cuando vuelvan mayoritariamente a trabajar, temen de que se van a encontrar con que tengan que cumplir un protocolo sanitario y eso saber finalmente cómo se va a implementar, cómo se va a fiscalizar, porque si van a volver a trabajar para que a los pobres pequeños empresarios se les saque una multa por sumario sanitario, creo entonces que en su conjunto todos debiésemos ayudar y debiésemos colaborar a saber cuáles van a ser las medidas sanitarias más allá de las que ya conocemos, sino que fundamentalmente en torno a la vuelta al trabajo, que es tan necesaria y que yo creo que de una u otra forma es la única manera que vamos a ir resolviendo esta economía circular para que la gente que lo está pasando muy mal vuelva a generar ingresos económicos. Y una solicitud, subsecretaria, ojalá que el delivery durante los fines de semana pueda ser un poco más extendido. Esto a las 12 de la noche, la verdad que no genera el impacto que se necesita, porque querramos o no, hay mucha gente que está haciendo solicitudes de delivery y si solamente van a poder estar hasta las 12 de la noche, es como no alcanza nada. Entonces, que al menos los viernes y sábados esto se puede extender hasta las 2 de la mañana. Gracias, subsecretaria. Muchas gracias. ¿Había pedido la palabra el senador Soria? No, al parecer no. Bueno, señora subsecretaria, voy a terminar yo con algo complementario a lo que dice el senador Durana, que somos de la misma región. Mi preocupación en realidad es el fin de semana y que la población de Arica, descuarentenada a la medianoche, en la madrugada del sábado, se vuelque sobre la ciudad de nuevo y se vayan todos a pasear y a la playa. Eso realmente me preocupa mucho, además de lo que pasa después a partir del lunes. Lo otro es una cosa que se aplica a otras regiones también, y es esta cosa tenemos una comuna que es la mayor parte de Arica, por cierto, el 95-96% de la población está ahí, pero después están las comunas más despobladas, las comunas del altiplano, está Camarones, está General Lago, está Putre, que no tienen casos, pero sí tienen muchos familiares que viven en Arica. Entonces es importante mantener las aduanas ahí, porque esta gente probablemente ya terminada la cuarentena, muchos van a ir a ver a sus familiares al altiplano, donde hay, dicho sea de paso, una importante población de adultos mayores, y por lo tanto ese cuidado, que también lo señalaba la señora Orden al respecto, claro, que finalmente yo se lo escuché muy bien a un alcalde de Santiago, de una comuna de Santiago esta mañana, antes de la cuarentena, el alcalde de Pudahuel decía, mire, yo estoy en Pudahuel y aquí estoy rodeado de comunas en cuarentena, por lo tanto todos vienen a comprar y a hacer sus actividades en Pudahuel y ya nos va a llegar a nosotros la pandemia también. Bueno, ya les llegó la cuarentena, así que no es importante, lo ponía como ejemplo. O sea, la preocupación por mantener la sanidad de las comunas contiguas que no tienen ningún contagio y ojalá la podamos mantener así. Esas son todas, no son pocas las preguntas, había muchos senadores y senadoras, señora subsecretaria, así que le doy la palabra a usted. Por favor. Se me olvidó una cosa. ¿Puedo algo más? Isabel, sí. Perdón, a la subsecretaria, se me olvidó decirle algo, que es una inquietud de todos los parlamentarios de la es que se decretó un cordón sanitario para San Antonio a partir del viernes. Ojo que el 20 de mayo puede también caer mucha gente, pero bueno. Y todos los parlamentarios están conscientes que debió haber sido la provincia, que no tiene ningún sentido siendo realmente poner solamente a la comuna de San Antonio. Bueno, que lo consideren la opinión de todos los diputados y senadores de la quinta región, por lo menos que han adherido hasta ahora en un chat que tenemos ahí en conjunto. Bueno, desde allá al fondo me hace señas hace mucho rato, perdón,
el senador Ricardo Lagos Weber, que está allá al fondo. Sí, efectivamente, presidente, estoy sentado en su poltrona. Le confieso que desde mi posición telemática casi no lo veo, así que le doy la palabra. Por sí, no se preocupe. No, presidente, bien breve. La verdad que yo quería ratificarlo el tema de Isla de Pascua, que ahí hay un tema delicado, que eso claramente cae dentro del ámbito de la, si usted quiere, de la jurisdicción de la competencia de esta comisión. Ahora, dado que la senadora Allende ya se concentró en Valparaíso, yo le había pedido la palabra para hablar del tema San Antonio, que también lo metió de contrabando la senadora Allende, pero es importante para nosotros ese tema. Entonces, tenemos la subsecretaria ahí, se ha enviado una carta para el tema de Valparaíso, Bambiore, y sobre todo el tema San Antonio. Lo único que pedimos, un poco de coherencia con los datos. El último informe COVID-19 de espacio público que salió hoy a la tarde, claramente pone el énfasis en Valparaíso y en el tema de la provincia de San Antonio. Entonces yo le quiero pedir comedidamente, siento que esta zona es extrema, teniendo una autoridad de tanta relevancia y además ya figura nacional a esta altura, por razones no buscadas, por supuesto, no deseadas, es aprovechar el minuto millonario. Eso. Y no me salgo más de la competencia de la comisión. Muchas gracias, senador. Subsecretaria, como usted había muchas preguntas de los senadores de zonas extremas y territorios especiales y también algunos contrabandistas, como decía el senador Lagos, pero estoy seguro que usted con buena voluntad va a saber responder todas nuestras inquietudes. Muchas gracias. Le doy la palabra. Voy a tratar de responder todas las preguntas, las que no tengo la información, por supuesto que las puedo responder después por oficio. A ver, con respecto al tema de las regiones, de la situación de las regiones extremas, yo comparto efectivamente la situación, lo que me manifestaron con respecto a la situación de Magallanes, a la región de Aysén, también a la región, ¿no es cierto?, que puede pasar en Isla de Pascua, que son regiones que por las circunstancias particulares, sobre todo ahora durante el invierno en la zona sur, la dificultad en el acceso, la dificultad en el traslado de los aviones. Por lo tanto, la propuesta con respecto, para no ir deteniéndonos en cada una de ellas, con respecto cuántos ventiladores vamos a llevar, sí hacerles llegar una planificación por región en función de la situación sanitaria de la región. Efectivamente, hoy día la región de Magallanes, por el número de casos que tiene activo, es muy distinto a la región de Aysén, considerando que la región de Aysén efectivamente tiene una situación del punto de vista de aislamiento tan compleja como la región de Magallanes, por lo tanto, nosotros les vamos a hacer llegar la planificación del punto de vista, sobre todo frente a la situación que viene ahora en el periodo del invierno, para el traslado de insumos y ventiladores, y también efectivamente las medidas sanitarias a implementar. Con respecto a Aysén particularmente, me parece bastante adecuada, y lo vamos a analizar, la posibilidad de implementar una cuarentena para los viajeros que lleguen a la región. Hoy día nosotros tenemos implementado esa medida para todas las personas que llegan a la región, que llegan a Isla de Pascua. Las personas que llegan a Isla de Pascua tienen que hacer una cuarentena. Efectivamente, cuando hoy día están suspendidos los vuelos a Isla de Pascua, por lo tanto los vuelos que han habido son a vuelos circunstanciales, se les exige, a este vuelo que hubo, se les exigió a las personas hacer 15 días de cuarentena acá en la región metropolitana, previo a su traslado, pero sí las personas tienen que hacer cuarentena al llegar a la región, por motivos lógicos que la región metropolitana es la que concentra el mayor número de casos, por lo tanto el traslado a una región como la Aysén, que tiene la particularidad de ser una región de extrema, me parece prudente, y por lo tanto es una situación que nosotros vamos a analizar para poder, no podría decir evitar que hayan casos, porque la verdad que hoy día es muy difícil evitar que hayan casos, porque sabemos que la posibilidad de que hayan casos asintomáticos es cada vez mayor, pero sí disminuir la propagación del virus. Lo mismo con respecto al tema de los protocolos de los aviones. Me parece súper importante que los aviones cumplan con los protocolos que ha recomendado el Ministerio de Salud en relación a la distribución dentro del avión, que las personas tienen que ir con 1 metro más de distancia, que tienen que contar con ciertas medidas de seguridad para resguardar la parte sanitaria. Por lo tanto, que la TAM pueda cumplir con este mismo protocolo que está establecido SKY por recomendación del Ministerio de Salud nos parece súper importante, y nosotros nos vamos a ver para que no solamente los aviones, sino que también los buses lo puedan cumplir, y todos los traslados cumplan con los protocolos sanitarios para disminuir la posibilidad de contagio.
Con respecto al cordón sanitario de San Antonio, eso se fue establecido hoy día. Vamos a analizar la situación particular de la provincia. Sabemos que hoy día hay un cordón sanitario en la región de Valparaíso, pero sin embargo estamos mirando los números de una manera muy detallada. Hoy día el principal foco de contagio a Valparaíso es de la región metropolitana, por el traslado que hay, por los desplazamientos a las segundas viviendas y por todos estos motivos. Hoy día las personas, hay un decreto que dice que las personas no pueden trasladarse a la segunda vivienda. Estamos aumentando en forma importante las fiscalizaciones en esos aspectos, porque nos parece que a pesar de que existen resoluciones, a pesar que existen decretos, a pesar que existen aduanas sanitarias, cuando se puso un cordón sanitario en la región metropolitana para que las personas no se trasladen a la segunda vivienda, igual tuvimos incumplimiento. Por lo tanto, aquí la fiscalización es la medida más importante y rigurosa. Se han aumentado en parte importante las fiscalizaciones sanitarias en ese aspecto, en la segunda vivienda, se han pasado sumarios sanitarios, pero bueno, la gente igual no respeta el tema de las cuarentenas. Con respecto al laboratorio ambiental, sí, efectivamente, en Arica supimos que tuvo un problema de algún tema de calidad, por lo tanto yo voy a ver en qué está. La verdad que fue suspendido por una situación particular de unos exámenes, pero voy a ver cuál es la situación particular de esa situación. Y lo mismo con respecto a la vuelta a la normalidad. Creo que la parte más difícil de esto es cuando una comuna que ha estado en cuarentena durante un periodo prolongado, que por motivos obvios las personas están con una ansiedad de salir a la calle, de tomar aire, de tener actividades, y que es muy razonable, pero lo que puede pasar es que efectivamente el remedio sea tan duro que al final después tenga que ponerse de nuevo la comuna en cuarentena. Por lo tanto, ahí lo que hacemos nosotros como autoridad sanitaria, lo que nos permite la ley, es fortalecer en forma importante las fiscalizaciones para las comunas que no están en cuarentena. Ahí es hay una serie de protocolos que están implementados, los protocolos de las ferias libres, los protocolos del comercio, los protocolos de la distribución de las personas, cómo tienen que estar. Yo creo que Economía ha trabajado muy fuertemente con el rubro comercial. Sabemos que tiene una ansiedad tremenda por volver a trabajar, motivos lógicos también, la gente que no trabaja hoy día no está recibiendo ingresos desde el punto de vista comercial, pero sí decirle que estas vueltas y lo que les hemos dicho a los Ceremi sean muy prudentes, porque efectivamente puede haber un brote, porque todavía hay casos en esas comunas, no significa que la disminución de casos no haya desaparecido, todavía hay brotes, por lo tanto creo que esta semana post cuarentena son las más difíciles. Hemos tenido experiencias muy positivas, yo diría un ejemplo, pero de verdad muy bueno, es Chillán y Chillán Viejo. Chillán tuvo un brote pero enorme, tuvo una cuarentena muy larga, porque les costó mucho bajar el número de casos activos. Sin embargo, hoy día lleva varias semanas sin cuarentena y ha logrado mantener una forma de vivir distinta, con los cuidados, con la rigurosidad, la autoridad sanitaria fiscalizando para que las personas no se aglomeren. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante. Lo del protocolo sanitario del delivery lo vamos a conversar. Eso es una atribución principalmente del Ministerio del Interior que ha extendido, que ha permitido hasta las 12 de la noche. Yo lo voy a hacer llegar la necesidad de que al menos en algunas regiones sabemos que por la distancia, sobre todo, el delivery tiene que ser un poco más largo, y nos parece tremendamente importante, porque el delivery permite que las personas no salgan de sus casas, en el fondo, permite que las personas se queden en sus casas y tengan la actividad en su casa. Lo otro, lo de mantener la aduana sanitaria en Arica, senador, me parece muy bien. Yo creo que las aduanas sanitarias, hoy día tenemos más de 103 aduanas sanitarias, si no me equivoco, puedo estar un poco mayor. Creo que son un recurso que ha resultado muy bueno. Hemos hecho más de 5 millones de fiscalizaciones y ha permitido de alguna manera identificar personas que tienen que estar en cuarentena y no las respeta, encontrar también casos por los síntomas y de esa manera poder dar respuesta. No sé si se me queda algo. Con respecto al hospital de Cochrane, voy a averiguar en qué está, la verdad que no tengo información. Y a las otras preguntas que me hicieron de redes también las vamos a preguntar a redes y les vamos a hacer responder por espacio.
Sin más, muchas gracias, presidente. Está con el micrófono apagado. ¿No, Allende? Senadora Allende. Sí, él quería decir, es cierto que en este momento los vuelos están suspendidos, pero la petición concreta del alcalde y el oficio que se mandó de esta comisión, justamente, usted recordará, presidente, porque la comisión que usted preside, era que de qué manera podemos tener una especie de aduana sanitaria permanente, eventualmente para pasajeros que se embarquen a Rapa Nui, porque es muy importante detectarlo. Parece que no fue suficiente decir que antes de embarcarse tiene que hacer cuarentena, porque la prueba contundente es lo que ocurrió en el aeropuerto. Eso es lo que yo quisiera respaldar, lo que sostiene el alcalde. La pregunta a la subsecretaria, agradeciéndole su disposición, por supuesto, y su tiempo y su trabajo, pero es concretamente qué posibilidades tenemos de trabajar de manera más permanente en un lugar tan turístico, pero tan vulnerable como es Rapa Nui, con esa distancia, con esas condiciones. ¿Qué? Muy bien, sí. Bueno, si no hay otras cosas, tenemos, les recuerdo que tenemos una larga tabla hoy día, así que voy a agradecerle a la señora subsecretaria por su atención, por su trabajo, por todo lo que está haciendo. A veces nosotros tenemos el rol de preguntar siempre y reclamar siempre y decir que tenemos que agregar cosas, pero créame que realmente todos valoramos mucho lo que usted está haciendo por el país en su trabajo y le agradecemos su atención el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos y gusto en saludarlos. Gracias. Señora secretaria, tenemos el siguiente punto de la tabla, el tema de la fibra óptica Aysén Magallanes, y entiendo que la señora subsecretaria de Telecomunicaciones nos está esperando. Y aquí están todos los senadores de aquella zona, así que me imagino que están muy interesados también en eso. ¿Está ya la subsecretaria? Su micrófono, secretaria, su micrófono. Ahí está, Perdón, sí. pero son las regiones del norte ahora, del extremo norte, no las regiones, no la conectividad a las zonas de las zonas del sur. Esas ya las vimos el año pasado. No entendí yo así, la que me pidió esta sesión fue la senadora Goich, así que no parece ser, no que yo sepa, no se ha trasladado tanto la senadora Goich de zona. Si le doy la palabra, senadora Goich. Presidente, efectivamente, yo no sé qué se habrá comunicado a la subsecretaria, pero de hecho hemos estado harto en contacto con ella y con la ministra porque la idea es justamente ver cómo uno acelera la conexión de la fibra óptica austral. Es un proyecto que trabajamos lentamente, no solamente los senadores de esta comisión de la región, sino también, o sea, de las regiones, sino también el expresidente, ¿no es cierto?, estuvo mucho. Entonces, hoy día lo que entendemos es que está el cableado, por decirlo muy en simple, y hay versiones, hay distintas de las empresas respecto de la facilidad de conectarse. Entonces, clave para nosotros entender qué es lo que falta, quién tiene que hacerse cargo de eso, que yo entiendo que es el conectar un poco la matriz, para ponerlo en términos simples, con el servicio de cada una de las empresas. Algunos señalan que eso no es tan simple, que requiere de una inversión, que no se puede hacer en este tiempo, además el riesgo del invierno, pero es clave entender qué es lo que está pasando ahí y sobre todo además la conectividad en el caso de Williams, de Tortel, que son localidades que hoy día el 40% de los chicos no tiene acceso a conectividad para educación, qué decir en temas de telemedicina. Entonces, esa es la pregunta y yo creo que la subsecretaria está además en perfecta capacidad de hacerse cargo. Vamos a dar una explicación entonces en primer lugar a la señora subsecretaria en el sentido que ha habido alguna confusión ciertamente en la situación. Yo también entendí que estábamos hablando del sur, lo digo francamente, de Aysén y de Magallanes. Pero si usted está en condiciones de responder a lo que ha planteado la senadora o a lo que quiere plantear también la senadora Jimena Órdenes, yo se lo agradecería mucho. Por supuesto, pues entendido, presidente. Yo tengo en presentación para contarle todo lo que estamos haciendo para conectar la zona de Aysén y de Magallanes. Y además también se me indicó que tienen preocupación por Isla Juan Fernández y la de Pascua, también la tengo. Y contestando la pregunta específica de la senadora Órdenes. La senadora Órdenes le damos la palabra también en un momento. Perdón, la senadora Goich, discúlpeme, senadora. La senadora Goich, el FOA tiene dos etapas. Una que se alcanzó a licitar el gobierno pasado, que son dos troncales,
troncal submarino de Puerto Montt a Puerto Williams y el troncal de Magallanes, de terrestre de Magallanes. Y además tiene otros troncales, que son troncales de diseño en los lagos, que lo licitamos este año, y está en construcción, o sea, está en licitación y se licitó y se adjudicó a una nueva empresa y está en este proceso. Ahora, para lo que venía ya de la licitación del gobierno pasado, efectivamente es el problema, hay dos empresas que se adjudicaron. CTR adjudicó el troncal submarino, que es donde fuimos con el presidente el hito del año pasado, cuando el barco francés terminó de anclarse y terminar la conexión submarina. Eso también se entregó este año, se entregó ya operativo en marzo, y también se entregó este año el troncal de Magallanes, que ganó la concesión es conductividad actual, austral. ¿Qué problema hay con eso? Cuando nos dimos cuenta, esto es básicamente estoy conmigo, tengo la jefa de desarrollo, así que voy a pedirle ayuda si me falta algún detalle, Natalia López está ahí conmigo. Cuando nos dimos cuenta, la empresa que felicitó el troncal submarino, que me imagino que le preocupa a la senadora Goich, básicamente los puntos eran por dos cosas. Uno, por la cantidad de subsidio que piden las tres operadoras que se presentó Conectividad CTR, WOM, una filial de WOM, y Telefónica. Y entonces un puntaje importante era quién pedía menos subsidio, y otro tema importante era quién iba a cobrar menos a los clientes. ¿Ya? Por lejos, la ganadora de esos dos puntajes era CTR. Sin embargo, lo que está pasando hoy día es que las demás empresas encuentran que el precio que está cobrando CTR es muy alto. Incluso la empresa que participó ahí, que es Telefónica, que su precio para licitar era 5 veces mayor del que estaba ofreciendo CTR, quien ganó, encuentra hoy día que el precio es muy alto. Entonces hemos estado trabajando, eso ya es un acuerdo entre privados, y hemos estado trabajando con toda la industria, no solamente obviamente con las empresas que se presentaron para competir, sino que con todas. Entel, Claro, BTR, Telefónica, para lograr llegar a acuerdo, entendiendo que no estamos facilitando, no podemos obligarlos a comprar y a vender a un cierto precio. ¿Qué hemos estado haciendo para facilitar esa conversación? Lo que sí tenían la base de licitación que venían del gobierno pasado es que obligaba a la empresa a vender un troncal muy grande, mucha cantidad de tera, de capacidad. Entonces, lo que hemos estado trabajando en mesa de trabajo con CTR es que le haga una oferta de facilidades a las empresas más degregadas, así que le venda paquetes de data más chicos, luego a precios más baratos, para que este argumento de que es muy caro, yo tengo pocos clientes en la zona, no se me justifica, se haga sentido. Y estamos ya, hemos estado trabajando, hemos tratado de todas las partes administrativas de la rigidez de las bases de licitación que existían. Nosotros como Subtel la hemos estado cambiando de modo y con permiso explícito para que se flexibilicen de modo de facilitar el acuerdo entre las empresas. Pero es una voluntad de ellas llegar. Tenemos la mesa de seguimiento, porque ya le entregaron las nuevas ofertas a las empresas este viernes, para ver el avance de qué opinan y cómo lo ven, y nos estamos acercando al punto de que lo usen. Importante señalar que en el caso de Tortel, solamente llegaba la empresa Entel y ahí también tenía una antena de telecomunicaciones de subsidio, y en eso con las gestiones especiales, que lo mismo que tratamos de acercar voluntades, Entel sí se decidió hacer las inversiones necesarias para llegar a Tortel. Estuvimos probándola ya este sábado, y la verdad que el aumento de conectividad es notable, está una bajada de descarga de 6 kilobits de megabit. La verdad, hablé yo con la intendenta y el alcalde de Tortel el sábado, y estaban muy contentos del progreso. O sea, Tortel lo tenemos ya cubierto. Y como efectivamente la misma antena que tenía, al conectarse a fibra óptica austral, la potencia de una antena da mucha más capacidad y velocidad. Entonces, con una misma antena, la conectividad es inmensamente superior.
Esto es lo mismo que queremos replicar, obviamente, para todas las regiones, que son 3 del programa donde está la fibra óptica austral. Pero estamos tratando de facilitar y acercar voluntades, y en eso estamos. Y ha sido la verdad que bastante difícil, hemos puesto toda la flexibilidad de nuestra parte, hemos iniciado las mesas, nosotros llamamos a reunión, nos conversamos, enfrentamos las posiciones y tratamos de que esto avance, porque la verdad que es bien impresentable el hecho de que tengamos esa inversión del Estado y que no se use de manera por las empresas, y que además toda la dependencia de la zona viene a través de una fibra que viene de Argentina, donde el servicio es intermitente, a veces se corta y la calidad es muy mala. Eso es lo que tengo para informar de la fibra óptica austral. Muchas gracias. Senadora Órdenes, perdón, la dejamos a usted esperando su intervención. Gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la subsecretaria, a Natalia López también, que la acompaña. Pero el proyecto de fibra óptica austral es un proyecto bien emblemático del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas de las regiones de Aysén y Magallanes. Entonces, creo que es importante los avances que se han realizado. Efectivamente, son 4 tramos, 2 ya en un proceso mucho más avanzado. Nosotros ahí, la pregunta tiene que ver un poco con el tramo de Tortel hacia el norte, que es un tramo terrestre. Preguntarle a la subsecretaria del Estado del arte más allá de que está adjudicado, pero más o menos cómo están viendo ese contrato. Yo quiero valorar que yo me comuniqué varias veces con la subsecretaria también, la oficiamos, entiendo, más de una vez también, a raíz de la cuarentena y del primer caso de la región de Aysén, que fue por el crucero en Tortel. El confinamiento es bien complejo en una ciudad, en una localidad de 500 personas, con pasarela, y por eso el tema de la conexión a internet, sobre todo para mantener a los niños, niñas en sus casas, y porque yo les cuento, lo que hablábamos con el alcalde, son 5 conexiones o 10 y colapsa la antena de Entel. Y creo que es importante las gestiones que se realizaron para que a partir de esa infraestructura se conecte a la fibra óptica austral y una buena fórmula para Magallanes, mientras efectivamente se pone en funcionamiento la fibra óptica austral. El dilema que vamos a tener a futuro, y me gustaría también ver cómo lo ven en la subsecretaría, son estos proyectos de última milla. Ya está la carretera digital, que va a ser la fibra óptica austral, pero el interés o bajo interés de los operadores, de las empresas de telecomunicaciones, complejiza mucho que un proyecto tan emblemático y tan sentido por las comunidades más extremas finalmente se haga realidad, porque lo que uno quiere ver como usuario o como habitante de esos territorios es que sea viable un contrato y que finalmente pueda tener una conexión de calidad para temas de voz y datos. Así que yo dejaría planteadas esas 2 preguntas y creo que es importante seguir avanzando con los tramos pendientes para, en definitiva, cerrar el proceso de fibra óptica austral, y además está el fibra óptica nacional hoy día, que también me parece que es un buen anuncio. Muchas gracias. Antes de darle la palabra de nuevo a la subsecretaria, quiero preguntar si la senadora Goy o el senador Pius, que también lo veo ahí, tienen algún comentario o alguna pregunta que formular. Senador Pius. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio saludar a la subsecretaria y también a Natalia López. El tema de la fibra óptica es no menor porque es la única manera de mantener la continuidad digital del país y después también poder tener la capacidad del mismo ancho banda, tenerlo disponible en 5G. Pero aquí el tema de fondo es un tema más geopolítico y estratégico que un tema comercial. Entonces, lo que tenemos que de alguna manera ver es la importancia de la zona extrema en su rol geoestratégico, de tal manera que eso condicione el uso de la infraestructura crítica de las telecomunicaciones del Estado, porque si no, obviamente, se van a ir por otros lados. Entonces, aquí hay un tema que es esencial, es del carácter del por qué el Estado tiene que estar presente y, con esa inversión, y de alguna manera tenemos que buscar el mecanismo para regular esto. Yo entiendo a la subsecretaria que haga los esfuerzos con el mundo privado, pero el mundo privado tiene muchas otras salidas, y aquí el tema es más estratégico, por la importancia que tiene para el país, por la continuidad que tenemos que darle a estos servicios y por los mismos datos. Estos datos son esenciales para el desarrollo del país.
Yo por eso le pediría, señor presidente, a usted que viéramos algo de ese nivel, que es básicamente lo que hemos sostenido, que es una visión estratégica del desarrollo del país, porque es importante tener fibra óptica y 5G, y que eso tenga el respaldo a nivel del Ejecutivo, del que sea el color del gobierno, para darle continuidad en el tiempo y solucionarle los problemas que pueda tener con el mercado a la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Y senadora Allende tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero saludar, por supuesto, a la subsecretaria y también a la primera y señalar que estoy de acuerdo en lo que está diciendo el senador Pius. Creo que es extremadamente importante desde el punto de vista estratégico para zonas, digamos, extremas como las que se están viendo. Pero quiero recordar también que habíamos acordado en la sesión pasada justamente que íbamos a ver también, espero que lo pueda decir más adelante, en relación a Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández. Dos situaciones muy complejas por obviamente las distancias, las dificultades, las vulnerabilidades que presenta. Entonces, para nosotros es extraordinariamente importante saber qué mirada tiene usted y cómo se va a arreglar. El alcalde manifestó una especial preocupación por la conexión justamente para Rapa Nui y las dificultades que tiene. Y esto es muy potente porque estamos hablando de la educación para los niños que puedan seguir en línea y estamos hablando de lo que significa para familiares también poder conectarse a una situación con la que es Rapa Nui tan lejana y también las dificultades que implica obviamente en el caso del archipiélago Juan Fernández, así que para que no lo olvidaran antes que termine la sesión. Muy bien. Señora subsecretaria, le ofrezco la palabra. Lo primero es contar que FOA 4, que son los troncales de Aysén y Los Lagos, fue adjudicado este año a la empresa Sílica y estamos siguiendo el cronograma. La próxima fecha de un hito es en julio, que tienen que ya presentarnos el informe de ingeniería de detalle y para ser aprobado y para que ya empiecen a hacer las obras que corresponden. Efectivamente, hablando de la última milla, efectivamente ahí tendríamos los 4 troncales, pero el problema es que eso no asegura efectivamente que llegue internet al hogar. Está la carretera grande, pero no el caminito chiquitito que va hacia cada hogar. Y por eso hay que trabajar con todos los operadores ahí. Estamos tratando de que entren nuevos operadores, que estamos tratando también de que a través del CENSE podamos hacer un curso para tratar de que pequeñas pymes, que son pequeños WISP, y no depender de los grandes que le compren servicio a estos troncales, y no depender de los grandes no más y su voluntad o no de entregar el servicio. Lo que sí hicimos en este FOA 4 es que como empezamos a ver los problemas que tenía este FOA 2, sí creamos las condiciones de flexibilidad, de cantidad mucho más flexible y desde las bases, del inicio, para que las empresas no tengan esta argumentación de que es mucho y es muy caro para ellas, pero la verdad es que a mí me cuesta entender eso, porque sobre todo si una empresa se presenta en licitación ofreciendo un precio 5 veces mayor que ahora reciba un precio de venta, un quinto del valor y lo encuentro muy caro, la verdad es que no quiero evaluar intenciones ni nada, pero el hecho es que parece extraño. Así que toda la ayuda de los honorables senadores para estar las empresas, oficial, no sé si se puede mandar una carta a las empresas, la importancia de que se suban, que hagan todos los esfuerzos posibles para comprar capacidad de esta inversión del Estado, por los motivos de que para el Estado es tremendamente importante, porque obviamente ellos ven solo su aspecto comercial, hoy a veces hasta ni siquiera comercial, solamente competitivo. No ven toda la importancia que representa para el Estado de Chile, lo que mencionaba recién, toda la parte geopolítica, y además de tener a todos los ciudadanos de Chile conectados, no solo los que son rentables, sino que todos. Y en relación a la pregunta última de Isla de Pascua, si me pone la última slide de la presentación que tenía, por favor, ¿quién me está ayudando? Desde el Senado, no sé si alguien me puede estar manejando la presentación. A ver. Ya. En todo caso, la última slide de la presentación. La última slide tiene que ver con... yo hice ahí un resumen de todo lo que estamos trabajando en general del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones y específico, obviamente, a las 2 últimas regiones del país, que es lo que se me había pedido. Pero en el proyecto, nosotros no tenemos ningún presupuesto específico
para Isla de Pascua y Isla Juan Fernández. Lo que sí estamos haciendo es que en este proyecto de cable a Asia, que vamos bastante bien avanzados, estamos incluyendo entonces así conexiones que pasen por la isla, la ruta seleccionada, independiente de por dónde escalamos. Estamos evaluando bastantes rutas distintas. Estoy esperando que el presidente me dé el ok a la ruta que hemos seleccionado, pero independiente de la ruta, que son muchas, si vamos a Hong Kong, vamos a China, vamos a Australia, todos los anclajes que hacemos, independiente de la ruta que hagamos, finalmente la idea es que hay unas derivaciones de esta fibra óptica submarina, unos cablecitos que lleguen a Juan Fernández e Isla de Pascua. La única manera que vamos a poder solucionar los problemas de esas dos islas es a través de fibra. Que sucede hoy día lo mismo que sucede con zonas aisladas como Tortel, que hasta que las antenas no se conectan a la fibra, la capacidad de conexión de Internet es muy baja y hoy día es solo satelital y la verdad que colapsa, intermitente, es de muy bajo estándar. Entonces, ese es el plan, es que el cable a Asia tenga sus derivaciones a Juan Fernández, Isla de Pascua, y ahí entonces conectar la isla con internet fija y todas las antenas, entonces también conectarla a esa fibra, que eso va a mejorar sustancialmente la conectividad de la zona. Ahora sí. Muchas gracias. Perdón, sí, subsecretaria. Sí, lo que hay sí, seguramente, como estemos hablando del programa más adelante, y vamos a tener que ver el marginal y vamos a tener que ver cómo financiamos ese marginal. Entonces, ahí la vía es que yo tengo que ir donde el presidente, decirle este es el marginal para Juan Fernández, o va a tener que ir a los GORE, y ahí vamos a tener que buscar una billetera bastante apretada hoy día del Estado. ¿Cómo lo haremos para, una vez que tengamos el proyecto técnico ya todo solucionado, ver cómo se costea esos tramos? Pero yo estoy dejando pensando que la voluntad es buscar, que lo difícil es financiar y hacer el cable a Asia, y esto ya estamos en la etapa de buscar financiamiento externo. Estamos haciendo contacto con todos los países de la región, estamos teniendo ayuda de la CAF, del Banco DI, del BID también, porque se entiende que este es un proyecto que va a potenciar la región entera. Entonces de ahí yo veo que ese no va a ser el problema finalmente más grande, sino que realmente esté la construcción del cable a Asia, el obstáculo que hay que derribar primero, y después derribaremos el obstáculo de encontrar ese financiamiento para el tramo específico para esas dos islas. Una pregunta nomás, subsecretaria, para terminar, si me permite. Sí, una pregunta. Senadora Allende, yo también quería hacer alguna, pero adelante usted, por favor. No, muy breve, para no dilatar más, solamente preguntar en cuánto tiempo teóricamente proyecta aquello, porque yo entiendo sería súper importante que consigamos, por supuesto, esa conexión hasta Asia y con las derivadas, pero ¿cuánto tiempo estamos hablando? Porque en el intertanto seguimos teniendo, la subsecretaria acaba de decir, que no hay ningún presupuesto especial ni para Rapa Nui ni para Juan Fernández, el archipiélago. Entonces resulta que son dos zonas que tienen una conexión extremadamente vulnerable y que dificulta mucho la calidad de vida de los habitantes. Me llama la atención que no exista nada. Ya sé que estamos en una pandemia, pero precisamente hay que fortalecer territorios como estos. Mi pregunta es, también se refiere de alguna manera a la referencia que usted hizo al sector privado. Yo comparto con los senadores que han hablado, senadora Orden, senador Piuk, sobre este tema, la necesidad, también lo planteó la senadora Goich, la necesidad que nuestra región tiene, sobre todo en sus regiones extremas, nuestro país, en sus regiones extremas y territorios especiales, de tener esta conectividad. Yo creo que la mejor forma de afirmar la seguridad del país es teniendo un país bien interconectado, con todas formas de conexión, no solamente las infraestructuras físicas, sino que también las de fibra óptica y otras que se plantean como necesarias. Es indispensable. Y también es cierto que hay gente que invierte en la región en otras cosas y tiene su negocio y naturalmente quiere aprovechar de usufructuar de estas cuestiones, y ¿qué se le va a hacer? Es una cosa que va a ocurrir. Pero no hay la posibilidad de tener alguna ordenanza que regule la participación de privados en esta materia para que esto no sea completamente gratuito, no sea simplemente un beneficio que ellos obtienen de obras que el país tiene que hacer. O sea, yo estoy muy claro que nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que financiarlo, no hay ninguna duda al respecto, pero la gran pregunta es si se van a ir como
se llama en coche en esta materia los sectores privados, se podría buscar alguna ordenanza que regulara su participación. Esas son las dos preguntas que quedan en todo caso, si la secretaria quiere hacer algún comentario. Senadora Órdenes, ¿usted quería decir algo antes? Gracias, presidente. Que yo siempre me he quedado con la duda respecto de si no es posible desde el punto de vista normativo obligar a la empresa o cuál podría ser otro camino, porque si no, la autoridad con la mejor voluntad, yo lo vi en Tortel, pero queda observando en definitiva, sin la capacidad de más allá de los buenos oficios, pero el riesgo que yo veo que infraestructuras tan importantes como la fibra óptica nacional, la fibra óptica austral, finalmente nos vamos a que no sea un elefante blanco al final del día y no cumpla con su objetivo. Entonces, si ustedes ven algún camino para terminar con esa discrecionalidad o voluntad, porque una empresa no le va a interesar donde no haya una masa crítica de clientes, la lógica de una empresa, y eso es lo que está ocurriendo. Senador Durana. Senador Durana tiene la palabra. Micrófono. El micrófono. Ok, ¿se escucha? Gracias. No, subsecretaria, solamente a lo mejor no es en el contexto que me pueda responder ahora, pero quisiera saber finalmente cómo ha funcionado el proyecto de ley del roaming nacional, que se aprobó desde la sala del Senado, si es que efectivamente está operativo, cuál es su visión, y también con respecto a una necesidad que había en la región de Arica y Parinacota, junto con el senador Insulza el año 2018, quedamos muy entusiasmados con la posibilidad del roaming con Charica-Tacna, si bien hoy día no hay paso fronterizo, pero sí obviamente es una tremenda necesidad el que se pueda generar este roaming Arica-Tacna, que yo sé que ustedes están muy cerca de poderlo concretar, porque ya lo habían logrado hacer con Argentina. Así que esas son mis dos preguntas, presidente, y muchas gracias, subsecretario. Bueno, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a su secretario. En realidad es muy curioso cómo uno pasa en Arica, da un paso dentro del Perú y inmediatamente se encuentra con otro sistema telefónico completamente distinto del nuestro. Ya eso te da muchos problemas, ¿no? Así que le doy la palabra. Voy a prorrogar la sesión por 10 minutos, si le parece, para que le pueda contestar la señora subsecretaria. Gracias. Ya. Entonces, primero, la fecha del cable a Asia. La idea en el cronograma era necesitamos Brasil. Brasil representa el 60% del tráfico de la región y además ellos tienen cables submarinos con África y Europa, lo que hace que el cable a Asia en realidad sea un cable que no solamente iría de Asia a Sudamérica, sino que de Asia a Europa, a África, pasando por Sudamérica. Luego la cantidad de clientes sería mucho mayor, lo hace mucho más rentable. Necesitamos de verdad a Brasil arriba. Brasil, a pesar de nuestro trabajo constante, hemos viajado 2 veces, Natalia ha bajado 2 veces, yo he viajado 1 vez y ha estado lento a subirse. Entonces nos ha atrasado un poquito el programa y hemos tenido que avanzar con los inversionistas, hay muchos inversionistas interesados, tenemos ya los documentos hechos, pero obviamente la primera pregunta es, ¿tienen a Brasil arriba? Y la segunda pregunta, ¿tienen la ruta? No tenemos la ruta, pero que obviamente que necesitamos también que Brasil, que si 60% del cable también entre a la propiedad del cable, también está de acuerdo con la ruta. Entonces, ahí estamos un poquito lentos, pero yo creo que sí, dado que ya tenemos los documentos de licitación, tenemos ya los documentos de lo que sería sería una asociación público-privada, tenemos el directorio, la normativa, ya tenemos avanzando todo, de modo de tener Brasil arriba, hacerlo firmar y para adelante. Así que, si es que se licita este año, a final de año, podría empezar la construcción el año siguiente y estar en operación ya, por lo menos estar licitado ya sin duda 2021. Y el término del RAN. El RAN pasó, efectivamente se aprobó en el Senado, en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, pasó a la Comisión de la Cámara de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, se aprobó ahí. Sin embargo, se pidió, por algún motivo, que pasara a la Comisión de la Cámara de Economía. En la Cámara de la Comisión de Economía se cambió el proyecto. Se lo cambió bastante, se mantuvo el centro, pero se cambió bastante.
fue votado ayer. Finalmente le mandé un texto para que no peligrara el proyecto en sí. Se trabajó con un texto con los asesores de los diputados. Se votó ayer, se aprobó este nuevo texto, que es distinto al que estaba en el Senado, y hoy día pasó a la sala porque está con suma urgencia del presidente, porque obviamente conectar a todas esas localidades era importante antes, pero con la pandemia es urgente. Y como está con suma urgencia, pasó hoy día a la sala, se aprobó en la sala, así que tiene que pasar a la sala del Senado en la próxima oportunidad, porque sigue con suma urgencia. Así que buenas noticias por ahí. Por el lado de la conexión Arica-Tacna, también buena noticia, en este proyecto de fibra óptica nacional, se dividió el proyecto de 10.000 kilómetros de fibra óptica troncal, con todos los aprendizajes que se había tenido de la fibra óptica austral. Se dividió el país de Arica a Puerto Montt en 6 macrozonas, se adjudicaron 5 de esas 6 macrozonas. La sexta no se adjudicó porque el precio de venta de servicio era 6 veces mayor a las otras 5, y luego obviamente no se trata nuevamente de construir algo que por el precio nadie lo quiera tomar. Entonces, desde Arica, de esas 5 macrozonas, y la Arica es la primera, y está ahí en ese fibra óptica nacional, está el tramo de Arica-Tacna, y ya se lo adjudicó la empresa WOM, y está siguiendo todos los procesos del cronograma para que nuevamente se empiece a trabajar y se pueda entregar, ojalá, las primeras piezas antes de que termine este gobierno. Así que eso, buenas noticias por ahí. Tenemos una otra buena noticia que tenemos este año, estamos preparando base de licitación para otros 9 pasos fronterizos que hoy día no tienen fibra óptica, que también van a ser geopolíticamente y logísticamente muy importantes para el país. Eso tenemos el presupuesto reservado, aprobado, pero falta la licitación de eso, y sin duda va a ayudar también a las zonas más extremas y geopolíticamente del país. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer a la señora subsecretaria por su... Perdón, senadora Allende, ¿alguna...? No puedo dejar de decir que entendí lo de la posibilidad de llegar a un tramo a Brasil, iniciar, pero ahí también veo que está el senador. Yo quiero lamentar, porque si no hay nada especial de conexión para Rapa Nui y para Juan Fernández, es realmente dramático. Estamos en una población completamente vulnerable en términos de comunicación, que es esencialísimo cuando se vive en territorios tan especiales, tan alejados, y que son muy estratégicos también para nosotros. Entonces, yo lamento profundamente lo que acabo de escuchar, porque en el fondo lo que nos está diciendo no hay ningún plan, ni recurso, ni nada que vaya a mejorar la conexión con Rapa Nui y con Archipiélago Juan Fernández. Yo realmente lo lamento enormemente, y quizás solamente decirle en otra ocasión, no ahora, para que no digan que es de contrabando, pero sería bueno que la subsecretaria también quisiera llegar a nivel nacional. ¿Cómo están viendo? Porque más que nunca se ve lo importante que son las conexiones. Entonces necesitamos un poco saber cómo se están programando para aquellas justamente regiones y comunas que tienen enormes debilidades. Sí, señora subsecretaria, usted tiene la última palabra, porque ya vamos a terminar la sesión. Ya, por intermedio, yo traía una presentación que le podemos pasar a la senadora, a todos los senadores que están presentes, que detalla lo que estamos haciendo. Lanzamos esta semana un proyecto de conectividad para la educación 2.0, que va a triplicar la capacidad de las escuelitas que están conectadas hoy día, triplicar 7.500 escuelitas de la capacidad, y va a incluir por primera vez 2.600 escuelitas más rurales, que por primera vez se tomó el proyecto para duplicar puntos Wi-Fi gratis de conexión a lo largo de todo Chile. También este mes, y se adjudicó también el mes pasado este proyecto de fibra óptica nacional de 10.000 kilómetros de fibra de la Arica a Puerto Montt, que son comunas o que no hay troncales, no hay internet, o hay solamente un operador con muy baja penetración. Entonces, ahí está el detalle en la presentación que le hicimos llegar. Si estamos trabajando a toda máquina, eso sí que yo quiero ver si estamos trabajando de verdad 24/7, agradecer al equipo de Natalia, que está de verdad trabajando mucho, porque hay muchos proyectos de conectividad, siempre es importante, y decir que si no existe un presupuesto para Isla de Pascua y Juan Fernández, no es porque no lo hayamos pedido. Si ustedes nos quieren ayudar en el proceso presupuestario de 2021, nos quieren ayudar a levantar un presupuesto especial, nosotros encantados desde el punto de vista técnico, desarrollamos el proyecto sin ningún problema, lo tenemos ya avanzado,
Y no va por ahí la dificultad, tenemos toda la voluntad y la verdad que a mí me han visitado, he hablado con la gente de allá y siento el dolor de la zona, pero lamentablemente la billetera no la manejo yo, pero si ustedes me ayudan, tenemos el proyecto y lo lanzamos durante este gobierno. Como ustedes me ayudan, lo hacemos. Vamos a hacer todo lo posible, señora subsecretaria, a pesar de que me da la impresión de que el 21 va a ser un año más bien complicado en esa materia. Bueno, quiero agradecerle muy sinceramente por lo que usted nos ha informado el día de hoy y levantar la sesión entonces agradeciendo a los señores senadoras y senadores su participación. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Por favor, la señora secretaria nos va a hacer llegar toda la información a